Y continuamos hablando de vacunas. Los resultados preliminares de un estudio realizado por la cartera sanitaria muestran que las 3 vacunas que se encuentran en la Argentina disminuyen en más de un 80% el riesgo de mortalidad con el esquema completo, o sea, 2 dosis en mayores de 60 años. ¿La vacuna se vence? Bueno, analizamos detalles del plan de vacunación y su efectividad contra el COVID-19 con Manuel Terricone, periodista de Chequeado.com, como lo hacemos habitualmente. Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, igualmente recibirte. Seguimos hablando de las vacunas, ¿eh? Sí, vamos a hablar un poquito de vacunas, como Sí. venimos hablando las últimas semanas, y vamos a tocar 2 temas de lo que se habló un poco en los últimos días. Empezamos primero por lo más general y después vamos a lo particular. Dale, adelante. Vamos a la efectividad de las vacunas, si te parece, ¿no? Dale, me parece perfecto. Como venimos hablando desde hace tiempo de la efectividad de las distintas vacunas que se están utilizando en el país, pero habitualmente para hablar de esa efectividad nos tenemos que remitir a lo que son los datos de los ensayos clínicos de fase 3 que hizo cada uno de los laboratorios que desarrolló las vacunas. En el caso de nuestro país, el Centro Gamaleya, que desarrolló la Sputnik V, la Universidad de Oxford con la vacuna de AstraZeneca y el laboratorio Sinopharm de China. Estos estudios de fase 3 de los que siempre hablamos nos indicaban que, dependiendo de cada uno de los desarrollos, las vacunas tenían una eficacia de entre el 65 y el 95%. Pero lo que comenzamos a tener ahora son resultados ya no de ensayos, sino de la aplicación directa sobre la sociedad. El Ministerio de Salud de la Nación publicó hace algunos días resultados preliminares sobre un estudio en el que se analizó la aplicación de las 3 vacunas en población mayor de 60 años. Y los resultados son bastante alentadores. Vamos a contar un poquito y a desglosar qué es lo que dice este informe. A ver, contanos. Se analizaron 740.000 casos sospechosos de COVID-19 en todo el país desde que comenzó el año, que es más o menos coincidente con el momento en que comenzó la campaña de vacunación, hasta fines de junio, 6 meses más o menos. Y se analizó, lógicamente, el estado de vacunación de cada una de las personas. El resultado es que las 3 vacunas que se aplican en nuestro país disminuyen la mortalidad en más de un 80% con el esquema completo, es decir, con las 2 dosis. Las 3 entonces más del 80%. Las 3 más del Bien. 80%. Ahora vamos con la vacuna por vacuna para el que quiera saber, sobre todo la gente que ya está vacunada. Bueno, la que se aplicó, a ver la que se aplicó, qué efectividad tiene, Manuel, sí. Es el cholulismo de la vacuna. Claro. ¿No? Con las 2 dosis, con el esquema completo, la vacuna Sputnik V reduce, según los datos que proporcionó el Ministerio de Salud, reduce la mortalidad en un 93,3% y es la que tiene la efectividad más alta. En el caso de la vacuna de AstraZeneca es el 88,8% y la de Sinopharm el 84%. Es decir, todas están por encima del 84%. Hay algunas con número más alto que otras, pero digamos que de todas formas son números muy elevados, muy alentadores, como decíamos antes. Pero vamos a lo otro, que seguramente mucha gente se está preguntando qué pasa con una sola dosis. Porque vamos a decir la verdad, en nuestro país la gran mayoría de las vacunas que se aplicaron hasta ahora son primeras dosis. El 80% de las vacunas aplicadas son por ahora primeras dosis y solo un 10% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación. Ahí el estudio lo que muestra es que la más efectiva con una dosis es la vacuna de AstraZeneca, que muestra una reducción de la mortalidad en mayores de 60 de casi el 80%, 79,5% para ser exacto. La segunda es la Sputnik V con un 74% y después en tercer lugar también la vacuna de Sinopharm con un 61,6%. Bien. Los datos igual, también muestran Manuel, que cuando se supera... igual teniendo en cuenta que es una sola dosis, es un porcentaje bastante considerable y optimista, ¿no? Es muy elevado con una sola dosis y como decimos siempre, hasta ahora y lo que se venía demostrando y lo que decían incluso las autoridades es la gran parte de la inmunidad se alcanza con la primera dosis. La segunda es la que termina de completar. Es la que complementa y la que le da mayor durabilidad. Bueno, por suerte esta primera dosis da una protección muy alta, pero no completa como decimos siempre. Bien. Lo que también dijimos en la vez anterior es que las vacunas de Sputnik y AstraZeneca, que en este caso son las que muestran resultados más altos, son vacunas que tienen el mismo tipo de plataforma, digamos, el mismo tipo de desarrollo que está basado
en algo que se llama vectores virales no replicativos. La de Sinopharm es otra plataforma, que es la que se conoce como de virus inactivado. Sí. Pero vamos a lo que decíamos al principio. ¿Por qué es importante este estudio? Porque a diferencia de lo que ocurre con los ensayos clínicos, que se hace en otro momento, se hace sobre un grupo específico de personas, lo que se está haciendo ahora es medir cómo actúan las vacunas en grupos muy grandes de personas en base a la situación epidemiológica actual, con el nivel actual de circulación del virus y con la circulación de nuevas variantes. Por eso decimos que es algo, porcentajes muy elevados, optimista, ¿no? Datos alentadores. Manuel, teniendo en cuenta la cantidad de contagiados que tenemos en el mundo y en el país concretamente, ¿hay datos de efectividad con respecto a aquellas personas que han tenido el virus, que han sido contagiados y que aplicaron una dosis de la vacuna? Sí, bueno, en este caso no tengo los números a nivel internacional respecto de otras. Los datos que se van conociendo son estudios que están haciendo los propios estados en base a lo que han informado respecto de la inoculación de las sociedades. En general se muestran datos bastante alentadores y lo que va, por suerte, respecto a lo que hablábamos también otras veces, es la mayoría de los casos se está demostrando que la vacuna no está previniendo el contagio o la transmisión de las variantes más complicadas como la Delta, por ejemplo, pero los números de hospitalizaciones en los países donde las otras variantes más han afectado, los números de hospitalización se mantienen estables, es decir, que las vacunas no estarían previniendo la transmisión, como decimos, pero sí la hospitalización, aunque con esquemas completos, ¿no? Estamos hablando de, por ahora, los países más afectados por este tipo de variantes son, por ejemplo, Gran Bretaña, que es el caso más resonante habitualmente, son países que tienen un alto porcentaje de la población vacunado con 2 dosis. Claro, porque hablaban que aquellos recuperados de COVID que aplicaban una sola dosis tenían como inmunidad de como por dos vida, dosis, digamos, ¿no? claro. Que no era necesaria, o que no era es cierto, necesaria una segunda dosis. Sí, no sé si se habló de que no fuera necesaria la segunda, sino de que se alcanza una inmunidad muy alta con como se dice, la inmunidad propia del contagio, sumado a una dosis. Claro. Pero siempre es necesario tener dos vacunas. Decían que era superior a las dos. Claro. Pero siempre digo, es necesario tener, más allá de eso que se dijo, las 2 vacunas puestas. Sí, por ahora la recomendación, lógicamente, sigue siendo el esquema completo de vacunación. Bien. Muy bien. Como veníamos hablando de primera dosis y algo que mencionábamos recién, vamos a hablar de otra cosa vinculada a las primeras dosis, que es algo que a lo que se menciona mucho en medio de cierta angustia y un poquito de impaciencia respecto de las segundas dosis que están demorando más de lo esperado, sobre todo de las vacunas de Sputnik V. Y surge la idea esta de si la vacuna vence, ¿no? Se usa mucho la palabra las vacunas vencen cuando pasa más del tiempo recomendado entre dosis y dosis, ¿no? El propio gobierno se encargó de publicar y de generar también un debate social. La vacuna no vence, ¿no? Como aclarándolo explícitamente. Hubo un tuit publicado en una cuenta oficial del gobierno nacional que publicó esto y que dio origen a algún tipo de debate en las redes sociales, sobre todo. Bueno, vamos a decir 3 cosas sobre este tema. La primera es que, en base a consultas a especialistas que hemos hecho nosotros, la primera cuestión es que las primeras dosis de vacunas no tienen una caducidad. Lógicamente que a lo largo del tiempo la respuesta inmune puede ir perdiéndose o puede ir reduciéndose, pero no se agota. O sea, si alguien se aplicó una primera dosis de la vacuna y luego se demora mucho la aplicación de la segunda, no es que en algún momento se vuelve a aplicar una primera dosis por ese vencimiento, se aplica la segunda. O sea, ninguna vacuna se recomienza desde cero. Bien. Eso como primer punto. La segunda cuestión a resaltar, ya yendo a la primera dosis, es que no hay evidencia clara sobre cuál es la eficacia de una dosis a largo plazo. O sea, si alguien no recibiera nunca la segunda dosis, no tenemos datos que nos muestren qué pasa con esa persona que permanece con una sola dosis, porque los ensayos clínicos se hicieron en base a la aplicación de los esquemas completos. Entonces, todavía no hay evidencia de qué pasaría a lo largo del tiempo respecto de la inmunidad que tienen las personas con una sola. Bien. Lo tercero es que, de todas formas, siempre obviamente la recomendación es completar los esquemas de vacunación, porque si bien la primera dosis es la más importante y la que más porcentaje de eficacia muestra, la segunda es la que da la más robustez y la que da más durabilidad a la inmunidad y además, como decíamos antes, respecto de la efectividad,
es la que también aumenta la proporción de gente que evita las hospitalizaciones y las muertes. Así que ni hablar que la segunda dosis es muy importante y que es realmente relevante que se completen los esquemas. Que estamos bajo, Manuel, con el tema de las segundas dosis en Argentina. Hay una buena cantidad de índices en primera dosis, en segunda dosis. Allí hay que reforzar un poquito el plan de vacunación porque se nos va a caer, digamos, de a poquito la efectividad. Esto de los 3-4 meses que tiene la primera dosis es necesario. Por eso empezar ya con la segunda etapa, ¿no? Y la posibilidad de la combinación, ¿no? O combinar, que se está hablando, claro. por supuesto, en muchas provincias. Bueno, esto fue tema, justamente el informe que mencionábamos hace un ratito, lo presentó el Ministerio de Salud de la Nación en una reunión del Consejo Federal de Salud, en el que se hablaron de distintos temas. Además, uno de ellos fue el de acortar los plazos entre primera y segunda dosis, o sea, hacerlo más breve el espacio entre una dosis y otra, justamente pensando en estos problemas de las nuevas variantes y de cómo pueden afectar a las personas que no tienen el esquema completo. Y otro tema del que se habló también y que se va a empezar a estudiar y que algunos distritos ya están encarando es el de la combinación de las vacunas y la intercambiabilidad, sobre todo pensando en la muy gran cantidad de gente que tiene la primera dosis de la vacuna Sputnik V, que es la que más está demorando en llegar el segundo componente de la vacuna, ¿no? Bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por todo tu aporte, siempre tan valioso. Te mandamos un abrazo, Manuel. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Abrazo. Chao, hasta pronto.